Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para compartir la palabra de Dios. Y estamos hablando hoy, nuevamente profundizando un poco más en el tema de lo que es el reino de Dios, sus características, las características de los súbditos del reino de Dios. Y ahora estamos hablando acerca de los elementos que Jesús puso en el sermón maestro, en el sermón de la montaña, sobre lo que es este reino, cómo vivir en este reino, cómo ser parte de este reino. Y llegamos a esta sección donde estamos hablando de que cómo podemos nosotros cumplir esta parte que Jesús llama el ser sal y luz del mundo, ser luz del mundo, ser sal de la tierra. Y hablábamos de que para poder llevar a cabo, para poder ejecutar, para poder ejercer esta parte importante de la ciudadanía del reino, nosotros tenemos que entender lo que es hacer esta comunidad del reino que tiene estas características y que hay que seguir estos principios de los cuales estamos hablando. Bien, hablábamos la vez pasada de la importancia que tiene de entender, conocer cómo es que nosotros podemos cumplir la ley de Cristo, no la ley del Antiguo Testamento, la ley ceremonial ni la ley de Moisés, así por fuerza, por religiosidad, sino abrazando por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por amor a su reino, por amor a la familia del reino, los mandamientos de la ley de Cristo. Él, por decir así, parafrasea nuevamente la intención profunda de la espiritualidad de la ley y hace esa comparación entre la ley de Moisés, que es una ley a la letra y que los judíos conocían y procuraban practicar, pero que se dieron cuenta que no podían practicar, porque cuando leemos la Biblia, particularmente en la teología de San Pablo, en el capítulo 1 de la carta de los Romanos, dice que todos hemos pecado, que no hemos podido cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder cumplir con la ley de Cristo? Bueno, dijimos en un programa anterior que es amando a Dios, y solamente ese amor puro hacia Dios que va a producir el amor hacia el prójimo va a lograr cumplir esta ley de Cristo, que es el cumplimiento, la puesta en función, la ejecución o la efectividad de lo que debemos ser en el reino de Dios, ser sal y ser luz. Por eso es que nosotros como cristianos, como ciudadanos del reino de Dios, no podemos simplemente cumplir una religiosidad mecánica. Si usted ora mecánicamente, si usted va a la iglesia mecánicamente porque hay que ir el domingo o el sábado, como algunos lo hacen, si usted sirve a otros mecánicamente porque como que es obligación o porque se lo impusieron de su familia, de su iglesia, de su comunidad, entonces eso no es lo que Jesús quiere. No es un cumplimiento mecánico. Entonces Jesús prevé el hecho de que como nosotros somos inclinados a el pecado y no somos inclinados a cumplir esta ley de Cristo, entonces nos pide que vivamos en un constante arrepentimiento y una actividad de asirnos, como decimos comúnmente en nuestro lenguaje hondureño, agarrarnos de la gracia de Dios para poder mantenernos en el reino de Dios. ¿Cómo se hace esto? Bueno, recuerde que en las primeras aseveraciones que hice acerca de la presentación de Jesús del reino de los cielos, es que Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en Él. En la práctica, más adelante, podríamos decir que los oidores o los desarrolladores
intérpretes del mensaje de Jesucristo, como los apóstoles que lo escucharon y en otros dichos que se recogen en los otros evangelios y que se recogen antes de los evangelios en las cartas, particularmente las de San Pablo, encontramos que hay un tercer elemento que no se presenta así como en la lista de estos mandamientos principales, sino que se agrega en la práctica, que es lo que llamamos la restitución. Entonces, como Dios, como Jesús sabe que somos inclinados al mal, dice que necesitamos arrepentirnos. ¿Cuándo lo dice? Cuando dice que para que nosotros podamos mantenernos en el reino de Dios, por causa de nuestra pecaminosidad, necesitamos, como Él lo hizo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Entonces, para hacer iluminar el camino de los demás, para iluminar la senda de los que se pierden, para darle sabor a la vida de los que están a nuestro alrededor, para preservar del mal, preservar de la corrupción, preservar del pecado y del pecado que abunda en la actualidad como abundaba en la antigüedad también. Nosotros necesitamos, como ciudadanos del reino de Dios, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús cada día. Por eso es que eso es lo que significa estar arrepentidos constantemente. San Pablo más adelante, y vuelvo a citarlo en su carta a los romanos en el capítulo 12, dice que no nos conformemos a esta era, a este siglo, dice ahí la versión Reina Valera, sino que nos transformemos. Nosotros tenemos que buscar a través del seguimiento de Jesucristo una transformación primero de nosotros para que podamos ser verdaderamente luz a los demás y sal, sabor a los demás, con una fe salvadora. Pero hablemos un poquito acerca de este tema que hay que agregarle, que para poder poner en práctica o ser luz, poner en práctica el acto de salar, de dar sabor, de dar alegría, de preservar del mal a mi propia vida, la vida de los que están a nuestro alrededor y de la comunidad del reino de la que estamos hablando, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Obras de restitución. Mire, voy a citar un par de ejemplos que nos da el Nuevo Testamento de cómo se practicaba esto del reino en el Nuevo Testamento. Dice Jesús: si traes tu ofrenda, que era muy común en la liturgia, como es común en las liturgias de las iglesias hoy, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y ojo, no es que tú sientes un rencor, no es que usted se siente como inclinado a odiar o a no perdonar por causa de un mal que recibió del otro. Y el otro puede estar cerca de usted, puede ser su cónyuge, puede ser su hijo, puede ser su padre o su madre, puede ser su vecino, puede ser su compañero de trabajo, de estudios. Te acuerdas de que, pero no dice que usted tiene un rencor o una resquemora con el otro, sino que el otro dice, se sintió mal porque algo pasó y que tu vecino, tu amigo, tu prójimo tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero arréglate, pues trabaja el esfuerzo de reconciliarte con tu prójimo antes que traer la ofrenda al Señor. ¿Hace culto de alabanza usted al Señor? ¿Va a escuchar la palabra de Dios pero no ha arreglado los asuntos alrededor de usted? Eso entonces tiene que arreglarse bajando, destruyendo nuestro orgullo, esa semillita que llevamos de que no nos gusta que nos ofendan, para ir y humillarnos delante de otros y así cumplir la ley de Jesucristo. San Pablo también dice que si te enojas, que no te vayas a acostar con el enojo,
Porque, ¿qué sucede? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que es una expresión muy idiomática. El sol no se va a poner sobre el enojo. Quiere decir que si te enojas, que si estás mal con alguien, que si te enemistaste, que dijiste una palabra fuera de tono, que si ofendiste a alguien, no te vayas a acostar. No dejes pasar pues el día sin que esa reconciliación llegue. ¿Por qué? Porque si no hay perdón, porque si no hay reconciliación, eso que llevamos escondido en el corazón te va a podrir el corazón y te va a llevar a la perdición. Y aunque aquí en teología hay mucho que decir y que no me voy a meter en eso, entonces por eso Jesús dice también, no estés viendo la paja que está en el ojo de tu prójimo si primero no tienes la capacidad de lidiar con la viga que está en tu propio ojo. Entonces, para que podamos entrar en esto de cumplir la ley de Cristo, de ser ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que repasar esto solamente llevando nuestra cruz cada día y siguiéndole a Él. Lo invito a que cada día lo sigamos. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.